dominio propio. ¿Listo? Muy bien, papá, te damos gracias en esta linda mañana por todo este tiempo que estamos disfrutando con los niños, Señor, con los invitados, con aquellos que hoy vienen por primera vez a disfrutar tu presencia, papá. Te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración en el cual conectamos nuestro corazón con el cielo. Y ahora, Señor, en esta serie continuamos predicando tu palabra y te pedimos que en esos próximos minutos nos hables, nos desafíes, nos inspires, nos animes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No, dominio propio, ¿cierto? Yo creo que a lo largo de la vida los seres humanos de una u otra forma tenemos traumas que hemos adquirido a través de experiencias pasadas. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de mis traumas iba justamente con respecto a la identidad y fue que conocí esa palabra apodos. Yo no sé si alguien está conmigo que vivió ese trauma de los apodos, levánteme la mano. Todos los Ricky Martin, Chayanne que tienen cara bonita, pues discúlpenos, ¿no? Pero yo recuerdo que yo tenía en el colegio algo que en mi cara se llamaba pecas. Todo tiene un contexto. Recuerdo que yo jugaba fútbol, entonces como obviamente al jugar fútbol en ese momento no habían canchas sintéticas, yo salía en las canchas de arena y el sol, la arena, más el agua que yo derramaba sobre mi cabeza, que yo quería refrescarme, porque hoy estamos modo Barranca en Bucaramanga, ¿no? Puro calor, ¿cierto? Y entonces, cuando yo me echaba así el agua con la arena que escurría así con sudor, yo me sacudía así la cabeza creyéndome Tom Cruise. Pero ese efecto del sol, la arena y el agua me manchó la cara y me salieron pecas. Recuerdo ir al colegio y mis compañeros del colegio me hacían bullying, matoneo y me traumaron porque ellos me decían algo como chitara. Chitara, dícese de un personaje de un programa infantil llamado Los Thundercats. Entonces era un personaje todo lleno de pecas y me decían chitara, chitara. Y bueno, eso era en la jornada de la mañana. En horas de la tarde, cuando iba al colegio, porque era contrajornada también, los de la tarde no se veían chitara ni los Thundercats, se veían los caballeros del Zodiaco. Y ellos me decían, dame tu fuerza, pecoso. Y yo, es Pegaso, pecoso. ¡Ah! Y me hacían bullying. Yo recuerdo tanto era el bullying que yo llegué a la casa así un día así todo deprimido y me senté. ¿Y cómo sabe usted que va a llorar? Porque le tiembla la boca así como... Y yo estaba a punto de llorar. Mi tío se sentó al frente mío, me miró. Era un momento incómodo, era un momento así tenso. Y él me dijo, papi, dígale a su mamá que no le dé chocolate cuando tenga gripa. Y yo, ¿por qué, tío? Porque estornudó y mire cómo le quedó la cara. Sí. Y obviamente eso me traumó durante toda mi niñez. Era un trauma, la verdad. Yo sentía inseguridad. Yo me sentía que la cara, yo por favor écheme en algo, base, polvo, un montón de cosas, porque es terrible tener la cara llena de pecas. Entonces mi mamá se aliaba y me decía, échese agua de arroz. ¿Sí? Usted echa agua de arroz y se le van las pecas. De los mismos creadores de que la uyama saca la pierna. Mire mis piernas, a punta uyama. Cojo color a punta de remolacha. ¿Sí? Y coge más color un queso a cachetadas que yo, pero bueno. El caso es que ese fue un trauma en mi vida. Otro trauma, por ejemplo, lo adquirí ya de casado, no por el matrimonio, ¿no? Sino porque cuando nos robaron las argollas de matrimonio, estábamos en Medellín y yo recuerdo que venían unos tipos así, venían persiguiéndonos, me percato que me vienen persiguiendo, venían con una camisa nacional, sabía que me iban a robar, ¿sí? Y nos robaron, nos encañonaron, nos pusieron armas en la cabeza y nos robaron las argollas de matrimonio. Ese generó un trauma porque yo no podía ver una moto que pasara cerca al carro porque automáticamente el corazón se me aceleraba a 1000 porque fue un trauma adquirido de experiencias pasadas. Otro trauma, por ejemplo, recuerdo que mi esposa me dijo, yo quiero un perro. Y entonces yo le dije, no, perros no. Obviamente ustedes saben que tengo un Golden Retriever. Pero cuando yo me pongo a analizar por qué mi primera respuesta fue que no, fue porque si me devuelvo años atrás, mi familia y yo teníamos una perrita Fresh Poodle que mi prima le puso Shakira. Porque ella no lloraba, pero sí fracturaba a todo motociclista que pasaba por ahí. Y por la bulla que hacía. Y el caso es que un día cualquiera, una madrugada, la perrita se empieza a desesperar, se empieza a locar, pide como que le abran, le abrimos. Y la perrita comenzó a aislarse de modo que nos dimos cuenta que la habían envenenado y no pudimos salvarla. Y yo recuerdo que cuando llegamos de ver el cadáver muerto del difunto que falleció, la perrita, llegué a mi casa y yo recuerdo muy bien, mi familia que está aquí no me deja mentir, tenían una rocola
versión manzana, donde salía la radio. Y cuando yo voy entrando a la casa después de ver el cadáver muerto, el difunto que falleció, está sonando una canción que yo no sé por qué sonó esa canción, pero la canción era: y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré. Y yo recuerdo esa canción y digo: nunca más quiero un perro en mi vida, porque yo no quiero llorar de la forma que lloré. Fue un trauma producto de una experiencia pasada. Un último trauma. ¿Quiero un último trauma más? Yo tengo como un trauma y una fobia cada vez que me tengo que subir a un avión. Y he tenido la oportunidad casi cada fin de semana, antes de hacer iglesia, de viajar mucho. Y subirme a un avión me ha costado. Un día estaba volando Bogotá, Bucaramanga, vuelo 10 de la noche. Me tocó la última silla del avión. Y yo voy en la última silla del avión, comienza la turbulencia, iba solo, porque usted sabe que si mi esposa va, mi esposa dice: remolineando. Pero yo no soy así. Entonces yo en la última fila, el avión comenzó a sacudirse estrepitosamente y alguien al lado me dice: ay, joven, ¿recuerda estos jugadores que se accidentaron? Escuchen, hace 2 semanas después de ese vuelo había pasado lo del Chapecoense en Medellín, un jugador, un equipo de fútbol brasilero. Y entonces ya me dicen: los jugadores de fútbol que se accidentaron. Y yo con la fe le digo: los del Chapecoense. Y me dice: no, los de rugby, un equipo de rugby. Y yo: una película, sí, ellos se comieron entre ellos mismos. Y el corazón se me empezó a acelerar a 1000. Por si acaso busqué el gordito del avión, porque provisión, estaba buscando las provisiones. Pero eso generó un trauma que honestamente por muchos años me ha acompañado. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque si yo voy a la palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y a veces la cobardía, producto de las experiencias pasadas, generan un trauma en nuestra vida. De hecho, mira lo que dice la palabra, que es un trauma. Dice: la palabra trauma deriva del griego y significa herida. Eso significa. Una definición más exacta es que un trauma es una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones. También podemos definir trauma como una emoción o impresión negativa fuerte que produce un daño duradero. Quiere decir que experiencias del pasado, heridas del pasado no resueltas, han pasado por décadas, quizás por muchos años, y eso ha sido duradero, que ha generado un trauma en nuestra vida. Ahora, la fobia dice que es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Traje un ejemplo sencillo. Necesito aquí Oscar Agudelo, acompáñame. ¿Listo? Venga, por favor, tráigame mis ejemplos. Eso es que un ratoncito de mentira, no, un ratoncito de verdad. ¿Listo? Muy bien, venga, ¿dónde están mis? Por favor, démosle un aplauso a nuestro modelo del día. No teníamos más presupuesto, nos tocó. ¿Listo? Muy bien, venga para acá, Osquita, póngase esto. ¿Se acuerda la vez que se vengó de mí? Listo. Espera que le puse las orejas al revés. No mire para allá. Muy bien. Aprovechen para hacer sticker, muchachos. Listo. Muy bien. Le cuento una cosa. ¿Listo? Aquí hay un animal de verdad y uno de mentiras. ¿Listo? Puede ser una cucaracha, un ratón, una culebra, un ratón, ¿sí? Muy bien, entonces vámonos con el primer ejercicio, ¿listo? Va a meter la mano, por favor. Meta su mano hacia la derecha. Al frente. ¿Usted sufre de motriz o algo así? ¿Listo? Métalo ahí. Muy bien. Muy bien, listo. Ese fue el ensayo, ¿no? Ese público no colabora, Dios mío. Muy bien. Ahora viene el momento cumbre. ¿Dónde está el modelo, el dueño de la culebra? ¿Listo? Muy bien. ¿Está listo? Usted no sufre nada. Por favor, grábenlo, por favor. Todos los que están en internet se llama Oscar Agudelo. ¿Listo? Muy bien. Quiero que metas la mano acá, por favor. Listo, va a alzarlo. ¿Listo? No, mentira, listo. Álcelo usted. Muy bien. Mire, listo. Muy bien. Ok. Escuche. Eso pasa con los traumas. Mire, por ejemplo, esta serpiente.
¿sí? Se llama la suegrictus, ¿cierto? Yo tengo una de verdad en la cárcel. Usted puede que si le traigo una serpiente, ojo a lo que voy a decir, a usted no le produce nada, quizás le produce risa, eso le pasa a Diego Ferreira ama las serpientes, ¿sí? Pero quizás otra persona ve una serpiente y ¿qué le pasa? Se desmaya, entra en fobia, entra en pánico. Quizás usted como este personajito acá, ¿cómo se llama? Matías, bueno, Matías Stewart. Puede que a él no le produzca nada. Pero mire, Oscar se orinó, ¿sí? Sí. Pero a él sí le está produciendo algo. Él me dijo, no, que no sea un ratón porque pierdo mi hombría, aunque ya obviamente ya tiene una niña y toda la cuestión aquí al mundo. Pero eso generan los traumas, ¿cierto? Puede que para ti no genere nada, pero tú no puedes ser indiferente a lo que otra persona vive. Al igual que la ansiedad, la depresión, tú no puedes ser ligero, efímero en expresar una opinión sin antes ponerte en los pies de aquellos que están viviendo un trauma en su vida. Démosle un aplauso a ellos, chicos, gracias. Les regalo esta serpiente para que la enmarque allá y diga, suegra, te quiero. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Que la empatía o la falta de empatía muchas veces ha generado cautiverio mental en la gente. A veces somos cautivos mentales, tenemos fortalezas mentales que nos cuesta soltar, desarraigarnos de un trauma. La palabra dice en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, destruyendo, ojo, esta versión me encanta, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Satanás, como le dije hace 8 días, tiene en nuestra mente un patio de juegos. O sea que la mente es el patio de juegos del diablo y él quiere poner fortalezas, traer un cautiverio mental a nuestra vida, de modo que te sientas atascado y no puedas avanzar. Hay personas que si vienes a ladrarles un perro, ¿qué es lo primero que viene a ladrar un perro? Se hace como sangre de Cristo, ¿sí? Y ya queda gracias a Dios que es como bíblico, cabeza y no cola, porque si no, no entendieron el chiste, muy bien. Entonces, y usted lo que hace es paralizarse. Bueno, cuando hay un temor, a un trauma o una fobia, lo primero que hace en la vida es paralizarte. De modo que ese cautiverio mental, esa fortaleza mental te impide avanzar. Y por eso me encanta este pasaje porque dice que Dios es el que quita toda especulación. Y dice que hace que cada pensamiento contrario a la obediencia de Cristo seamos nosotros quienes lo pongamos en cautiverio. Esto es importante que lo puedas entender porque la mayordomía de la mente ejerce dominio sobre lo que recordamos. Tú tienes que aprender a ser un mayordomo de tu cuerpo. Tienes que ser un mayordomo. Pasa como el chiste que uno me hace el favor y me da esa jeta de marrano, esa morcilla, ese chicharrón que está botando grasa, por favor ese chorizo que está ahí con el gordo, y por favor me da una gaseosa light porque me estoy cuidando, ¿sí? Así nos pasa, hay gente que no ejerce mayordomía sobre su cuerpo, no ejerce mayordomía sobre sus finanzas, pero nuestra mentalidad también necesita mayordomía. La mayordomía de la mente ejerce dominio sobre lo que recordamos. Rich Wilkerson dijo en su libro Amigo de Pecadores, decía, nosotros en nuestra mente tenemos un aeropuerto mental y en nuestro aeropuerto mental tenemos el control de elegir a dónde queremos ir. Si a pensamientos tóxicos, negativos, emociones tóxicas, destructivas, o realmente le damos a Dios el dominio de nuestra mente, porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de ¿qué? De Cristo. Tener la mente de Cristo nos va a ayudar a derribar fortalezas que han sido infundadas en nuestra vida. Así que de traumas y fobias te voy a dar rápidamente algunas. Los fobias o las fobias y traumas heredados generacionalmente. Gran parte de nuestra cotidianidad, como los chicos hicieron el ejercicio, quizás tú pudiste plasmar en un papel traumas y fobias generacionalmente adquiridos. Tal vez te cuesta emprender algo porque tú dijiste, yo nací pobre, mi cuarta generación es pobre y mi tatarabuelo fue pobre, por ende yo voy a ser pobre y voy a morir pobre. Fortalezas mentales, traumas que adquiriste, no quieres emprender algo por temor a fracasar. No quieres lanzarte a una idea de negocio porque te da miedo que algo resulte mal.
También quizás personas que dicen, yo le tengo miedo a las alturas. No, quizás si tú estás en un rascacielos, hay imágenes que muestran lugares donde puedes visibilizar paisajes maravillosos, pero tú estando en ese rascacielos, déjame decirte que tú no le tienes miedo a las alturas, le tienes miedo a caerte de las alturas, porque desde arriba todo se ve mejor. Así que si de arriba todo se ve mejor, por algo la palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos, son mejores que nuestros pensamientos. Desde arriba todo se ve mejor. Tú no le tienes miedo a las alturas, les tienes miedo a llegar a caerte de las alturas. Un trauma, una fobia que adquiriste. Lo que muchos hacen de pronto, ay, hay un lugar que está abarrotado de gente, multitud de gente, el lugar es encerrado, entonces hay una claustrofobia. Eso de una u otra forma fue algo que una experiencia de tu pasado te limita y te hace recordar que hay algo que no está bien. Ahora mira lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. ¿A cuántas generaciones? A 1000 generaciones. Y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Así que hoy los que dedicamos niños puedan entender esta verdad. Dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Muchos, créanlo o no, han crecido en contextos donde le llaman maldiciones generacionales. Cosas que han venido heredando generación tras generación. Es que si mi papá, mi abuelo fue alcohólico, por ende a mí me corresponde en mi destino ser alcohólico. Tal vez si alguien de mi familia estuvo sumergido en las drogas, es mi responsabilidad o es mi genética estar en el mundo de las drogas. Y déjame decirte que esas maldiciones generacionales, esas fortalezas mentales que el enemigo ha implantado en tus pensamientos, se tienen que cortar. Dios dice en su palabra, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Tal vez tú dices es el alcoholismo, la drogadicción, adicciones, violencia intrafamiliar, traumas que fueron pasados de generación en generación. Yo conozco personas aquí en este auditorio cuyas familias crecieron en ese tipo de contextos, alcohol, drogas, violencia intrafamiliar, pero una vez ellos decidieron entrar a Jesús, rompieron el patrón. Porque una cosa es hasta aquí y otra cosa es desde aquí. Hasta aquí tú pudiste vivir experiencias traumáticas, pero una vez decides seguir a Jesús, comienza aún desde aquí, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Dios hace que todas las cosas sean para el bien tuyo, porque los planes de Él son de bienestar y no de calamidad. ¿Cuántos lo creen? Entonces mira que Números capítulo 14 verso 18 es un pasaje muy similar al que les acabé de leer en el libro de Éxodo. Números 14, 18 dice, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Por eso es que es tan importante un estudio que se hizo en los Estados Unidos, donde el titular del periódico decía, madre que incapacitó a su hijo para pecar. Y entonces entrevistan a una señora y ella decía, yo lo único que hacía era que mientras amamantaba, mientras daba de pecho a mi hijo, yo oraba por esa persona. Cuando él llegó a la escuela, cuando llegó al colegio, fue un niño prodigioso, fue un niño talentoso, fue un niño lleno de principios y valores. No hice nada aparentemente extraño, no hice nada aparentemente raro. Simplemente mientras había un contacto del seno con la boca de mi hijo, yo incapacité para que no pecara. De modo que yo le decía, vas a respetar a las mujeres, vas a ser honrado, vas a ser respetuoso. Pero a veces tomamos ligero eso, ¿verdad? Las que son mamás. Entonces se toman media de guaro y uno empieza con el temor, ¿será que el chino sale borracho? Sí. Van por allá a una caballeriza, van a tomar allá por allá está sonando, soy el jefe de jefes, señores. Dice, ¿será que el chino sale con ínfulas de traquetos? Después uno lo ve usando botas puntiagudas como las de Jesse Uribe. Sí, uno nunca sabe. Mi mamá se la pasa. No, mentiras. Quizás generación tras generación has vivido cosas a través de decisiones sencillas
que tú tomaste como papá, que tú tomaste como mamá. Mira esta imagen que vas a salir en pantalla. Se hizo un estudio en los Estados Unidos con respecto a unos monos que estaban inicialmente en una jaula. Los monos estaban en una jaula y en la parte superior de la escalera le pusieron unas bananas, unos plátanos. Esta es la imagen. Entonces, este ejercicio o este experimento consistía en que los monos, al ver la recompensa, aquí no está, pero ahí eran las bananas. Entonces, ¿qué pasaba? Uno de ellos quería ir por el premio. Pero cuando uno de ellos empezaba a ascender la escalera para alcanzar el premio mayor, lo que sucedía era que habían dispensadores de agua. De modo que cada dispensador de agua llenaba, lavaba por completo a los demás micos, y los micos empezaban a gritar, gemir, los micos comenzaban a llorar cada vez que uno de los micos intentaba tomar el premio mayor. Entonces, ¿qué pasa? Ese mico se bajaba, otro lo intentaba, pero mientras alguno intentaba, otra vez las compuertas de agua comenzaban a mojar a los micos. El ejercicio notó que en esa primera etapa ningún mico se quería atrever a subir la escalera. Trajeron un mico de afuera. El mico de afuera no había visto lo que había pasado. El mico de afuera no tenía idea de lo que había ocurrido. Pero cuando llegó, se percató que ninguno de los micos se atrevía a ir por el premio mayor. Solo fue cuestión de intentar dar un paso a subir a la primera escalera y todos comenzaron a gritar, todos comenzaron a alborotarse, e inmediatamente en su mente el mico dijo: es una mala idea subirme ahí. El temor y los traumas son contagiosos en nuestra vida. Así que quizás no es tu culpa, pero por décadas, o quizás por genética, o quizás por lo que muchas veces has vivido, has adquirido cosas que tú tienes que renunciar y entregárselas al Señor. La palabra dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Ese mico no tenía idea de los traumas que habían vivido los otros, pero cuestión de un solo grito, cuestión de un solo alarido, ese mico no quería volver a subirse allá. Hay traumas, hay fobias que adquieres de modo generacional. Pero recuerda lo que he predicado en esta mañana: Dios no te dio un espíritu de cobardía. Tienes que entender que no eres un cobarde. Tienes que entender que eres hijo de Dios. Familias han contado esos testimonios de un niño que llegó a la casa y se sentía aterrorizado. ¿A alguien le ha pasado que cuando creció en una casa materna, una casa paterna, una casa familiar, y vuelve a visitar esa casa 20, 30 años después, se da cuenta que las cosas son diferentes? Por ejemplo, tú sales de la habitación, y yo no sé por qué en esa época los arquitectos, los ingenieros hacían que usted saliera y el patio quedaba como a 1000 kilómetros. Y usted se iba al patio a hacer chichi a las 3 de la mañana. Y usted sabía que el interruptor del patio quedaba acá, 1000 kilómetros después. De modo que cuando usted apagara el interruptor, tenía que devolverse por el pasillo oscuro. Y usted sale valiente de la habitación, usted sale así como: ¡ja! Modo evangélico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, rabacanda, ¿sí? Pero el problema era cuando daba el interruptor acá. Usted, ¡ah! ¿Sí? Y uno le pasaba de todo. Y usted después va 30 años después y se da cuenta que el pasillo era pequeño. Y usted dice: uy, ¿qué pasó? Eso era una colada, era marihuana. ¿Sí? Algo me sucedió, pero ¿por qué lo veo diferente? Son traumas. Yo recuerdo estaba en el Cesar, no voy a decir el pueblo, y recuerdo que me invitaron a predicar, y a mí me da muchas ganas de orinar, no sé por qué estoy contando esto, pero en la madrugada. Y me dicen: esta es la habitación donde se va a quedar. Era un lugar muy humilde. Y yo lo primero que hago es: chévere, mire. Y me dicen: aquí está el aire acondicionado. A mí no me importa el aire acondicionado, yo el baño. ¿Sí? Pastor, mire, es que aquí como somos pues un caserío, hay que pasar esta pequeña selva, este pequeño bosque, y allá está el baño. Y yo: vejiga, contrólate en el nombre de Jesús. Y usted sabe cuánta fobia yo decía: Señor, ¿qué tal que pase y haya un murciélago? ¿Sí? ¿Qué tal que salga una culebra? ¿Qué tal que algo me ataque? Porque son traumas que adquieres de forma intencional o de forma indirecta. Ese es uno de los fobias. La segunda fobia y trauma son los adquiridos circunstancialmente. Experiencias de tu pasado, producto de terceros, te dañaron. La fobia, la trauma es una herida duradera, una herida que perdura en el tiempo. Terceros te pudieron afectar, terceros te pudieron herir, terceros te pudieron dañar.
Son circunstancias que te han intoxicado emocionalmente. Y tal vez, así como el ejercicio que hicimos, tú puedes decir, ay, qué simple, mira el ratoncito, pero otros dicen, yo no quiero coger ese ratón. Hay gente que dice, mira, yo disfruto estos perritos, pero hay gente que dice, no, espera, a mí me atacó un perro, yo definitivamente odio esos animales. No podemos ser indiferentes, tenemos que ser empáticos, porque hay fobias y traumas adquiridas también de forma circunstancial. Ahora Romanos capítulo 12, versículo 2, en la palabra de Dios para todos dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Dejen que Dios transforme su manera de pensar. Permitamos que Dios haga un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensar. Jesús vez tras vez veía a personas y les decía, ustedes han oído decir, mas ahora yo les digo. Siempre hay un nuevo pensamiento. Siempre hay una nueva manera de pensar. Tal vez alguien dice, mira, yo tengo fobia a volverme a enamorar, porque me ha ido mal en el amor. Porque un día me dijeron, hola, hoy vine a robar tu corazón. Ay, tan divino. No, es en serio, soy traficante de órganos, sí. Trabajo en Pálpito, sí. Y tú dices, yo no me quiero volver a enamorar. Y canta la canción de alabanza del hermano Kalimba. Yo no me quiero, no me acuerdo cómo dice, pero dice que no me quiero enamorar. Y puede que a usted le dé risa, ¿cierto? Pero hay gente que dice, no, yo tengo miedo a comprometer el corazón porque una experiencia de mi pasado me hizo daño. Una experiencia de mi pasado puede que te cause risa la tusa que yo viví. Pero esa tusa me deprimió, me lastimó, esa tusa me mandó al suelo. Y puede que no es gracioso para esa persona, para nosotros sí. Mire, mi esposa decía que culturalmente los santandereanos somos superiores a los paisas. Digo, sí, eso también es verdad, no mentira. Somos diferentes, sí, superiores. Y entonces ella decía, yo no entiendo por qué si alguien viene así como sonándose mocos o inventándolos. Y alguien se le acerca y le dice, ¿qué le pasó? Y esa persona viene así con el corazón en la mano. Me terminaron. ¿Qué es lo que se supone que uno debería hacer, no? Tranquilo, ven, recuéstate en mi pecho. Sí. En Bucaramanga. Me terminaron. Ah, mucha loca, sí. Ay, llore. Sí. ¿O no? Me han contado que así pasa, sí. Y después hacen un sticker. Mira que terminaron y lo rotan por todo el WhatsApp, sí. Y lo peor es que mandan ese sticker por todo el WhatsApp. Y uno, pero esa gente vivió una fobia y le tiene miedo a volverse a enamorar. Otros tienen fobia a quedarse solteros, ¿sí? Rajemos del líder que se fue, no mentira. Y la gente dice, no, pero es que me da miedo que me deje el tren. Y eso pareciera chiste, ¿no? Ay, no, es que me va a dejar el tren porque ya tengo 30 años, 40 años. Y hay personas que viven, entonces el sistema te dice, ay, se va a quedar forrando Biblias. Y yo dije una vez este ejemplo, prefiero que se quede forrando Biblias y no desvistiendo demonios. Ese que gritó de soltero. No, mentira. No sé quién lo hizo. Pacte por esa palabra. Es broma. Ustedes me conocen. En el Día Internacional del Bullying, yo quiero decirles a todos aquí que me pidan perdón, ¿sí? Es preferible quedarte forrando Biblias y no desvistiendo demonios. Porque hay gente que le tiene miedo a quedarse solo. Hay una imagen por ahí en internet que mostraba a un chico comiendo una hamburguesa completamente solo. Y muchos veían la imagen y decían, qué vida tan triste, qué vida tan decepcionante. El pobre hombre, mírelo solo en la vida comiéndose una hamburguesa. Y la otra perspectiva era gente diciendo, qué espectacular. Qué espectacular que esa persona no se sienta mal si sale a disfrutar un tiempo de calidad consigo mismo. Porque a veces buscamos que los demás nos hagan felices. Ponemos expectativas en otros y luego nos quejamos porque esos otros no cumplieron nuestras expectativas. Y tenemos miedo a quedarnos solos. Tenemos trauma a quedarnos solos. Tenemos un trauma a decir, nunca voy a encontrar una persona correcta.
Pero mucha gente ha acelerado los procesos, ha buscado atajos en la vida y se han juntado con personas incorrectas que después abusaron sexualmente, verbalmente su vida. Pasa como esa aplicación de Tinder que por ahí hay, que algunos la tienen acá. Yo los he visto, ¿sí? No, mentira. Entré a Tinder a buscarlos, no. Y había una serie por ahí que se llama El Estafador de Tinder. Y claro, muestran al tipo así todo musculoso, fashionista, peinado perfecto. Si no la ha visto, imagínense a mí, sí, más o menos así, pero actor. Y este tipo estafó un montón de gente, les quitó plata y todas compraron el ideal de ese hombre, de ese dinero, de la expectativa de vida que les podía ofrecer. Y por fobia, trauma o temor a quedarse solos, arruinaron su vida. Que no te dé miedo quedarte solo. Si tú vienes solo por primera vez, porque sé que hay muchos que vienen, en casa decimos lo que dice el libro de Salmos: Dios ubica solitarios en familias. Haces parte de una familia. Una vez entras a Jesús en los caminos de Dios, nunca más vuelves a estar solo. Porque Dios es tu dulce compañía en los momentos de soledad. Eres el que está contigo en todo momento. Hay personas que tienen fobias sexuales producto de experiencias del pasado. Sabía que una de las cosas más recurrentes de muchos matrimonios en consejerías es que yo no tengo una intimidad sexual con mi pareja, mi esposo o mi esposa, porque es que viví un abuso, viví una experiencia de violación, o quizás no me da placer o no me genera confianza dar mi vida a un hombre porque recuerdo la herida, el trauma duradero que afectó mi corazón. Y esos traumas tenemos que ponerlos a la luz del Señor. Tenemos que entregarlos al Señor. Porque el sexo en Dios es fantástico. El sexo fuera de Dios es un fantasma que atormenta. Voy a repetirte eso. El sexo en Dios es fantástico. El sexo fuera de Dios es un fantasma que atormenta. Y a veces Satanás, como es padre de toda mentira, siempre te va a engañar y te va a decir: eso no está bien, eso está mal. Y es incómodo como esa fobia, quizás producto de una herida duradera, está arruinando tu matrimonio, está carcomiendo tu hogar. Y entonces circunstancias externas te lastimaron. Y una tercera fobia y trauma son los traumas de las iglesias. Son cosas que has adquirido eventualmente por muchos años. Por ejemplo, hay una fobia o le llaman la teofobia. La teofobia es aquello que dicen: yo no creo en Dios, eso es una falacia, eso es una mentira. Quizás cantan la canción de: vamos a portarnos mal, vamos a cometer delitos, vamos a comer una caperucita con los 3 cerditos. ¿Sí? Es una canción. Nos gusta el desorden, guau, 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 rompemos con la regla, guau, guau, somos indisciplinados. No, dígame por favor, ¿sí? 3 vueltas de carnero y fuiste por el agujero, todos los groseros a bailar encima del agua volcánica, suben el volumen a la música satánica, vamos a quemarnos en el fuego con el diablo, residente máximo exponente del pecado. Fue una canción que en su momento fue popular, la vetaron en Colombia, el tango del pecado de Calle 13. Eso podríamos decir es la teofobia. ¿Sí? Gente que dice: yo no creo en Dios, eso es ridículo, es una falacia, es una mentira. Esa es la fobia o la teofobia que el sistema en el cual estamos, dice Isaías 5:20, hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama mal. También hay otra fobia que va más ligada de los padres hacia los hijos. La palabra dice, y este versículo le encanta a los papás: hijos, honren a padre y madre porque es el único mandamiento con promesa. Y la mamá: aleluya, pacto por eso, ¿sí? Pero luego, dice: padres, no exasperen a sus hijos, no los desanimen, ¿cierto? Y ahí sí los papás dicen: me da igual, ¿sí? Porque es una realidad. Hay padres de familia que, y lo voy a decir con mucho respeto, hay padres de familia, y esto ha sido diría yo que una lamentable realidad de los años en las iglesias. Cuando el hijo podía fumarse hasta el cilantro de la casa, ser un pecador, hacer las cosas mal, y soy rebelde cuando no sigo a los demás y todo. Pero ese hijo empezó a ir a la iglesia. Ahora en lugar de tomar un porro, toma la Biblia, aleluya. Va a la iglesia, sirve. Y el papá le dice: ya no sale de la iglesia, ¿no? Le llevo la cama a la iglesia, ¿sí? Y dice: wow. ¿Sabía que hay personas que pagarían millones de dólares por tener un hijo en la iglesia? Gracias a Dios esto no pasa acá, ¿sí? Eso pasa por allá en otras ciudades.
Pero ¿por qué permitimos que Satanás juegue en contra de nosotros? Hay gente que quizás creció en un contexto, y lo digo con mucho amor, con mucho respeto y con mucha humildad. Crecimos en el contexto de ser un católico, un romántico, etcétera. Y entonces algún día vas a la iglesia porque dicen que en Love Revolution hay más que una experiencia y que no se trata de religión, más amor, menos religión. Y entonces ahora te dicen, mira, ya va el evangélico, ¿cierto? Y tú crees o te acusan de cambiarte religión. Ese ya no es católico, ese ahora ya volvió evangélico. Y hay papás, y esto es doloroso, ¿no? Prefiero verlo muerto que tener un hijo evangélico. Vine bravo, no mentira, vine feliz. Pero es una realidad. Hay gente que tiene fobia a ver esa felicidad. Me diría o le llamaría una fobia a ser feliz. Ves a tu hijo de una forma en la cual no lo estás viendo conforme a los ojos de Jesús. Porque deberías estar feliz de que ese hijo ya no se está perdiendo en las calles, ya no se está metiendo toda la basura que se mete en la calle, ya no se está, mejor dicho, bebiendo hasta el alcohol etílico de las enfermerías, de los botiquines. Ahora sigue a Jesús. Pero hay padres que prefieren verlos muertos que volverlos evangélicos. Prefiere verlos amanecidos en una discoteca en lugar de verlos trasnochándose en un revival worship, sirviendo a Jesús, cantando y adorando. Yo creo que eso tiene que cambiar. ¿Cuántos lo creen? Y eso quizás dentro de ese mismo contexto. Yo hablo, dile fuerte a Jesús, hágale un aplauso mejor. Y dentro de ese punto número 3 de teofobia y traumas de iglesia, se me fue el tiempo, perdón, está esas historias de iglesia, esos traumas y fobias que el sistema de creencias a tu alrededor te dañó, te lastimó. ¿Sabe? Mucha gente que dice yo vine herido por una iglesia, por un sistema, por un líder. Personas abusaron producto de su liderazgo, me maltrataron. Y es el pan diario de muchas congregaciones. Hay gente que dice, mira, te invito a mi iglesia, allá es muy cool, allá es muy lindo, la presencia de Dios se siente, hay un amor genuino. Y alguien se retrae y dice, de eso tan bueno no dan tanto. Y tu fobia y tu trauma te limitan de poder ver lo que Dios va a hacer. A mí me gustaría que el día que tú me digas, pastor, me salí de la iglesia, y yo le pregunte por qué, me diga, porque es que Antonio va a cerrar la puerta, entonces me salí de la iglesia. ¿Sí? Si no lo entendió, mañana lo explicamos. Pero que ese sea un momento en el cual la gente no se vaya por traumas hechos por personas, porque son heridas duraderas. Yo las tuve. En muchas ocasiones, recuerdo una en la ciudad de Valledupar, me invitaron a un evento y yo llegué y había una expectativa porque había un predicador que iba a estar, Luis Celis, y armaron bombos y platillos y que él va a las cárceles y que presenta eventos masivos. Y cuando yo llego, la gente se queda observando, me mira y dice, ¿usted es el invitado? Permítame un segundito, entraron, se reunieron el Ku Klux Klan, ¿sí? Y después de media hora salieron con un cepillo y me dijeron, ¿será que puede ir al baño y peinarse? Yo en ese momento tenía así el peinado tipo Justin Bieber y me fui a peinar, humillado completamente. Y cuando llegué peinado con moco de gorila, ¿sí?, aplastándome el pelo, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no estamos interesados en que usted dé las conferencias, quédese con el dinero que le pagamos. Eran unas conferencias en un colegio y luego era una iglesia. Luego voy a una iglesia en ese mismo viaje y al igual la expectativa estaba alta. Se imaginaban que yo iba a llegar con saco y corbata, con bucha de mazamorrero, porque pastor de panza, pastor de confianza. Que así que uno ponga el púlpito incorporado y que uno diga qué bueno es alabar al Señor. Damos un aplauso a mi hermano gemelo, ¿sí? Hermano gemelo por la mentira, yo sé que... Y me dijeron, ¿será que usted puede predicar debajo de la plataforma? Y me bajaron el púlpito allá. Y cuando yo empecé a hacer un llamado a los jóvenes de Valledupar en ese entonces, ya dije la ciudad, jóvenes corrieron al altar llorando. Y yo le dije, ¿y ahora dónde? Me toca subirme al altar para ministrar. Y me dijeron,
súbase. Y eso fue un trauma para mí. Trauma en la cual muchas veces, porque me veían joven, te podrás sonar ridículo lo que voy a decir. Y perdón que me extienda en esa parte, pero yo le oraba a Dios: Señor, hazme ver un poco más viejo. Mire, te puede sonar ridículo, pero yo hice esa oración. Yo dije: es que a mí no me creen que yo soy predicador. Voy a iglesias, mi esposa no me va a mentir. Me dicen: ah, sí, he hablado de esa iglesia y usted es el pastor de jóvenes, ¿verdad? Y yo: ¿y su iglesia cuántos miembros tiene? Es que yo soy de tal iglesia. Entonces, ¿tienes una foto de tu iglesia? Le muestro la foto. Ah, sos el pastor principal. Tan joven que lo veía. Y el respeto se da por eso, más no por lo que hay en el corazón. Qué bueno es encontrar a Jesús. Cuando dice en Mateo capítulo 23: ustedes son sepulcros blanqueados, cuestionando al religioso. Le dice: por fuera lucen intactos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos que apestan. ¿Sabe? En tantas ocasiones la gente admiraba el físico, pero la palabra nos enseña en Samuel que Dios mira el corazón. Así que esos traumas, quizás producto de terceros, te lastimaron feo. Pero si tú te vas de la iglesia por causa de la gente, nunca entraste por causa de Jesús. Porque mientras haya gente en una iglesia, la iglesia va a ser imperfecta. Toda familia, somos una familia. Aquí decimos: bienvenido a casa, somos una familia. Pero toda familia tiene un raro. Y si usted dice: la mía no, es porque usted es el raro. Pero son traumas y fobias. Entonces alguien dice: no necesito ir a la iglesia para estar cerca de Jesús. Primera Descarriados 4:1. ¿Sí? Es una realidad. No necesito ir a una iglesia para estar cerca de Jesús. Yo no le hago morcillas al diablo. ¿Sí? Primera Descarriados 4:1. Otros dicen: amo a Jesús pero no amo a la iglesia. Tú no puedes decir que amas a Jesús y detestas a la novia, porque la iglesia es la novia de Jesús. Yo no le puedo decir: Álvaro, te me cae súper bien, es un bacán, pero a esa flaca me cae re mal. Esa flaca me cae gorda. ¿Sí? O sea, flaca, gorda. Porque Álvaro me va a decir: no, esperen, tú no puedes decir que me amas a mí y que detestas a mi esposa. Bueno, la iglesia es la novia de Jesús. Y no podemos decir que amamos a Jesús y no amamos su novia, su iglesia. Así que quizás yo no sé qué trauma has acarreado por años, pero dice el Salmo 56:3 mientras te pones en pie: cuando siento miedo, confío en ti. Mi Dios, te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nada podrá hacerme daño jamás. Yo no sé si tú tienes un trauma generacional, una fobia generacional, algo circunstancial que te afectó. Yo no sé si fue un líder que abusó de ti. Yo no sé si fue una persona con autoridad que te humilló. Yo no sé si fue un contexto de iglesia que te hizo daño. Pero quiero declarar esto mientras Álvaro canta: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. ¿Alguien lo puede creer para su vida? Nadie te puede hacer daño jamás, porque somos hijos, somos hijas de Dios, somos de su pertenencia. Así que, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Con una canción vamos a cantarlo fuerte. Melodías de amor, cantas libertad en la adversidad, hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Decláralo con convicción: ya no somos esclavos del temor, somos sus hijos. Yo soy hijo de Dios. Dilo bien fuerte, iglesia: ya no soy. Y ya no soy un esclavo del temor. Dilo: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. No queremos ser esclavos del temor.
de traumas, de fobias en nuestra vida. No queremos estar intoxicados emocionalmente. Quita las Desde el fobias, vientre fui porque desde el vientre de mamá fuimos escogidos. escogido en ti. No te llamó el temor, te llamó el amor. Te llamó, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí. Yo quiero escuchar a toda la iglesia declarar proféticamente esta Y verdad. ya no soy un esclavo de temor. Díselo a él en esta mañana. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Que se escucha Love Revolution gritar. Y ya no soy un esclavo de temor. Yo soy hijo. Dios no te dio espíritu de cobardía. Así que no vas a tener traumas ni fobias al enfrentar todo lo que Dios tiene preparado para ti. Eres hijo de Dios. Yo solo sé Que yo soy su hijo. que yo soy su hijo. Puedes decirlo con nosotros. Y Él es mi Y Padre. Él es mi padre. Tienes un Padre que te ama. Y mi padre me